Ya está. Bueno, nosotros vamos a presentar lo que realizamos en esta situación problema 2, donde realizamos un modelo matemático con el cual podemos observar la transferencia de calor dentro de las barras de combustible nuclear. Estas para determinar la validez de una propuesta de recubrimiento que originalmente se nos está comentando que es de aluminio. A partir de esto, tenemos que entender cómo funciona una planta nuclear o un reactor nuclear, donde se proporciona un agua para poder transferir el calor que se está generando de nuestras barras de material nuclear, con el cual se podrá generar vapor, siempre y cuando esta reacción en cadena de reacción nuclear pueda ser controlada por medio de unas barras de control. Es importante conocer todas las distintas normativas que se han realizado a través de los años relacionadas a los reactores nucleares. Esto nacido de las Naciones Unidas para llegar a la organización OIEA, donde se busca que podamos utilizar esta energía nuclear como para beneficio de la humanidad. De manera que nosotros en México utilizamos la norma NS-G-1.9, en este caso centrándonos en el sistema de refrigeración del reactor, donde tenemos que aportar un volumen correcto y suficiente de refrigerante a este reactor, además de un caudal lo suficientemente grande para mantener la distribución de calor, sin olvidar que tenemos que mantener una reactividad adecuada para evitar una posible catástrofe. Bueno, para desarrollar este problema, primero que nada, teníamos solamente 3 datos iniciales, por lo cual tuvimos que depender de hacer varias suposiciones. Supusimos la longitud de la barra, el diámetro de la entrada del agua, digamos, al por así llamarle tanque, donde está la barra del combustible, la temperatura inicial y máxima del agua una vez que es calentada, la temperatura de película y el calor específico, viscosidad y densidad en esta temperatura. Las condiciones de frontera que usamos para la ecuación diferencial es que la temperatura a la distancia del radio pues es la temperatura superficial y que la transferencia de calor en el centro del cilindro, como no va realmente hacia ninguno de los dos lados específicamente, pues es cero. Entonces partimos de esta ecuación, que es la ecuación diferencial para un cilindro de transferencia de calor. Asumimos que la transferencia de calor era estable, es decir, que la temperatura aquí, este dt sobre d de tiempo, pues era cero. Y bueno, desarrollamos la ecuación, aplicamos condiciones de frontera y llegamos a esta ecuación de aquí. Pasando a lo que era realmente uno de los puntos claves de la situación problema para que los alumnos desarrollaran, era poder nosotros establecer correlaciones que nos permitieran conocer lo que era la temperatura de superficie y pues la temperatura interna que estaba sucediendo en el tanque a la hora de que sucediera la transferencia de calor. Pues nosotros solamente pudiendo trabajar con lo que se nos otorgaba en la situación problema y con las suposiciones que realizábamos, pudimos nosotros establecer que a partir de la potencia calorífica por conducción o la que se encontraba en el agua, del recubrimiento hacia el agua, la igualamos a lo que era de la barra de combustible al recubrimiento. De ahí pudimos nosotros despejar una velocidad a la cual estaba viajando el flujo a través del bombeo que había, que en este caso el fluido es agua, y pudimos relacionarlo con lo que fue el valor de Reynolds. El valor de Reynolds pues, nos determina si tenemos un flujo laminar o turbulento. El valor de Reynolds, por consiguiente, lo pudimos relacionar con lo que fue el valor de Prandtl para poder llegar a nuestra última correlación, Prandtl con el valor de Nusselt. El valor de Nusselt fue la etapa final para que nosotros pudiéramos obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección, o lo que viene siendo H. Este valor de H era importante porque a través de él, aplicando en la ecuación de potencia calorífica por convección, nosotros podríamos conocer la temperatura realmente en cualquier punto y específicamente en la superficie y la temperatura interna. Bueno, en este punto se vuelve a explicar básicamente lo que acaba de explicar mi compañero, pero lo interesante es ver lo que hicimos en el Excel. Esencialmente, aquí pusimos, por ejemplo, todos los datos, especificando si es datos, si es suposición, o si es algo que sacamos de las tablas que están en el libro, por ejemplo, el calor específico, densidad, etc. Y fuimos desarrollando pues todo lo que necesitábamos, ¿no? El número de Reynolds, por ejemplo, el número de Nusselt, el coeficiente de transferencia de calor y finalmente las temperaturas superficial e interna.
Sin embargo, aquí el problema que tuvimos es que hasta este punto todos los números eran números, digamos, razonables. Digamos, son números que podríamos encontrar en otras ocasiones. Sin embargo, aquí los resultados que nos dieron son exageradamente altos. Estamos hablando de 60,000, más de 50,000 grados centígrados, lo cual es imposible. Entonces, nosotros creemos que eso se debe a que realizamos alguna suposición incorrectamente. Aunque, bueno, aquí jugando con los datos que teníamos aquí, realmente no logramos llegar a algún resultado realista. Aquí también incluimos dos gráficas para mostrar cómo cambia la temperatura superficial y la temperatura interna en relación con la temperatura del agua. Y bueno, lo que es evidente es que la temperatura superficial empieza más o menos alta y va bajando. ¿Por qué? Pues porque parte de la energía calorífica que está en la superficie pues se traslada hacia el agua y por eso la temperatura de superficie baja su temperatura mientras que la del agua la va subiendo. Y bueno, aún con eso y digamos las temperaturas a lo mejor un poquito más realistas que se obtuvieron cuando teníamos un valor de Reynolds alto o un flujo turbulento, es necesario pues que se conozcan y se establezcan cuáles tienen que ser las condiciones necesarias de operación que pues requieren el diseño de nuestra planta nuclear o nuestro reactor nuclear. Y pues lo que hay que investigar o lo que uno tiene que conocer es que a través de los años ha habido variedad de convenciones de científicos que han querido encontrar el material adecuado por el cual se deben de recubrir pues las pastillas o el uranio enriquecido que se tiene que permita una transferencia de calor adecuada y que jamás se llegue a la ocasión o el momento en el que se llega a un punto de sobrecalentamiento y suceda alguna clase de catástrofe. Para esto, pues nosotros es muy importante que conozcamos que es un escenario o una situación muy específica en la cual tiene que este material desarrollarse. Tenemos que considerar que estamos hablando de temperaturas muy altas, que lo más recomendado es que se desean 300 grados centígrados Celsius, 315. También tenemos que es un ambiente pues completamente húmedo, está sumergido en este fluido de refrigerante que es agua, y también pues que esto se está bajo una presión aproximadamente de 16 megapascales. Y pues nosotros considerando que inicialmente se nos indica que este recubrimiento está hecho de aluminio, en investigaciones pasadas por conocimiento obtenido de las experimentaciones, se determinó que el aluminio no es un buen material para realizar este recubrimiento, ya que este puede generar una película de óxido, ya que es propenso a la corrosión. Este es o por la temperatura o por la presión, incluso porque está sometido a muchísima radiación. Lo malo de esto es que como va creciendo esta película de corrosión, incluso por valores que sean del orden muy pequeño, afecta drásticamente lo que es el coeficiente de transferencia de calor o el valor de H. Y a lo largo del tiempo, entre los ciclos que se pueden tener para la generación de energía, esto puede pues provocar que lleguemos a una etapa de sobrecalentamiento. Es así como se llegó a la conclusión que se tendría que desarrollar una nueva clase de materiales y específicamente una aleación con un material que fuera muy resistente a la corrosión. Esto fue el parteaguas para la creación de los materiales zinc alloy y son materiales o son metales que están aliados con circonio y pues una de sus bondades es que es altamente resistente a la corrosión. Y pues las barras cilíndricas nucleares o varillas nucleares de las que estamos hablando son divididas en tres partes. La primera y la interna viene siendo el uranio, que es el material de combustible que estamos utilizando y que se utiliza para la fisión nuclear. Y esta es manufacturada cilíndricamente para caber bien en el tubo, donde es insertado este tubo de pastillas de uranio en una vaina con un resorte para que esté bien sujetado y en lugar. Y esta vaina después se inserta en lo que viene siendo la varilla nuclear. Ahora es muy importante el material del que está hecho y como mencionó mi compañero, si está hecho de aluminio, se llegan a ver problemas con la corrosión y con la oxidación y esto puede llegar a ser letal por la manera en la que se transfiere la energía, por lo que
como mencionó Ramón, el material por el que optamos y porque es tradicionalmente usado en la época moderna es el circonio metal, que viene siendo mucho más resistente a la corrosión dentro del tanque a aguas a altas temperaturas y por largos periodos de tiempo. Bueno, este es el final de nuestra presentación de la situación problema y muchas gracias por su atención.